Bueno, buenas noches, iglesia, amada de Cúcuta. Tanta historia, tantas cosas que ya esta noche cada uno de los que han pasado acá han contado. Y bueno, sí, de verdad, Diego tiene razón. Uno dice, ¿por dónde empiezo cuando ha pasado tanta vida, cuando han ocurrido tantas cosas y hemos visto la mano de Dios de tantas formas entre Santander y Norte de Santander? Hace, yo creo que un mes más o menos, recibí la llamada de Diego para hablarnos de este evento. Esta invitación que de una vez me llenó de alegría, no podía creerlo, poder venir a Cúcuta. Sabía que debía venir antes de partir a Cartagena, pero no sabía de qué manera, no sabía cuándo iba a ser, y pues esa llamada fue la respuesta de Dios para que se nos diera todo. El domingo pasado tuvimos la oportunidad de predicar a la iglesia de Bucaramanga, prácticamente despidiéndonos para lo que viene, porque todo esto es una historia de misiones. Uno no puede pensar en su vida como creyente, no puedo pensar en mi vida como creyente sin que las misiones estén ahí al lado. Yo creo que desde el día en que recibí a Jesucristo hasta el día de hoy, y obviamente Cúcuta y Norte de Santander han sido una parte fundamental en toda esta historia. Si Dios lo permite, este jueves salgo para Cartagena. Desde hace más o menos 8 meses estoy yendo, al principio cada mes, después cada quincena, para conocer la cultura más de ellos, de los costeños, para empezar a mirar los barrios, a estar con la gente e irnos volviendo poco a poco costeños. Después empezamos a ir cada 15 días, pero ya a partir de este jueves 31 de marzo vamos a viajar cada semana seguidito hasta que, si Dios lo permite, ya lleguemos con el trasteo con Tila y Feli a Cartagena. Entonces, este fin de semana, pero ni mandado a hacer, divino como Dios permitió que este tiempo tan especial Él lo alistara para que pudiera estar acá y compartir de mi corazón, porque pues Yair, Carolina, ustedes hacen parte de esta historia de tantos años y tantos otros aquí que tendría que decirle el nombre de cada uno.
de todo lo que Dios ha hecho y de lo que viene. O sea, esta noche es histórica, es una noche divina, la conferencia que estamos empezando a celebrar, pero es el inicio de algo que va a tener impacto en el mundo y una carga grande que Dios me ha dado, hablando a la iglesia en Bucaramanga y esta noche, amada iglesia de Cúcuta, es que lo que Dios nos ha regalado, la gran comisión que hemos recibido por su gracia, es lo que el mundo necesita. Yo no sé si entienden eso, pero esto no es solamente venir a una iglesia y estar acá una vez a la semana y aprender una forma correcta de vivir. De verdad, esto que nosotros aprendemos, lo que vivimos, lo que Jesús nos dejó, es lo que los gobernantes del mundo necesitan, es lo que las naciones del mundo necesitan. Poco a poco el mundo va teniendo un hastío de lo que los mismos hombres han hecho. Nos hemos dado cuenta cómo hemos puesto el mundo patas arriba y ningún sistema de gobierno, ningún sistema económico, nada de eso pareció funcionar y bueno, la vida del mundo va a tener que ir andando a la par con lo que los hombres hemos medio hecho en las diferentes naciones del mundo. Pero las naciones del mundo, de verdad lo que necesitan, los gobernantes, los líderes, los niños, las familias, es el mensaje de vida que nosotros tenemos. Y eso debemos tenerlo súper claro porque Dios nos ha dado una misión muy grande y un privilegio enorme de poder nosotros ser parte de esto tan maravilloso que se llama la Gran Comisión, las misiones que Dios nos ha regalado. Así que vamos a seguirlo disfrutando con todo el corazón, esto que Dios nos está dando. Tila y Felipe, mi esposa y mi hijo, como ya lo han dicho, tuvieron que viajar antier a los Estados Unidos, incluso Diego en su momento pues nos ayudó para que fuera este fin de semana para que ellos pudieran estar con nosotros. Pero pues como han orado y les doy muchísimas gracias, mi hermano, porque lo es prácticamente en la carne y en la fe también, Diego, el hermano en la carne de Tila, mi esposa, está en una clínica en los Estados Unidos por una fibrosis pulmonar bastante agresiva. Él, un hombre divino, de verdad, un hombre de Dios, al que amo con todo mi corazón, es ese hombre por el que le brillan los ojos a mi esposa cuando me habla de su hermano, de una relación divina con su sobrino, mi hijo, y ellos debían estar en este momento en el que mi cuñado está pasando por esta prueba tan dura ahí al lado, llenándolo de amor. Entonces nos tocaba pesar las cosas y bueno, así nos dio Dios, ellos están aquí con todo, desde mi corazón, ellos también les van a hablar. Felipe a cada ciudad que va yendo se va volviendo su ciudad favorita del mundo y Cúcuta pasó por ahí. Fue su ciudad favorita del mundo por un tiempo largo hasta que fuimos a Villavicencio. Después se volvió Villavicencio. Ahorita va en Orlando, su ciudad favorita del mundo. Y así es con los equipos de fútbol también. Esperemos que un día ya se defina bien con su equipo, su ciudad y todo. Pero Cúcuta solamente ha sido de cosas, recuerdos grandes, lindos. Aquí él corrió su primera maratón también la última que vinimos, yo creo que hace unos 3 o 4 años. Aquí, espérenme porque las hojas se están peleando conmigo. Voy a solucionarlo con un clic. Ya, listo. Pero como también Diego lo dijo, pues tuve la bendición de viajar ayer con este par de mujeres divinas, con mi mamá, que ha acompañado toda nuestra historia misionera. Que igual, cuando Diego dijo ellas dos que han visto nacer, pensé que iba a decir a Sergio y a Ana María, porque así fue. Mi mamá me ha acompañado en esta historia por más de 43 años y mi tía no me ha acompañado a esta historia también desde que tenías en el vientre tantos años, tanta vida, tanta historia. A veces uno piensa que la vida es el ratico que uno pasa por ahí. Dios está haciendo cosas desde nuestros antepasados y seguramente si Jesucristo se demorara un poquito más, nuestros hijos tienen el resultado de lo que nosotros hoy en día estamos viviendo. Así que pues fue divino poder volver. En el apartamento donde estoy viviendo en Bucaramanga tengo un balcón que mira a la montaña oriental que da a Morro Rico, el kilómetro 8 y la salida a Cúcuta. Y últimamente miro esa montaña con nostalgia y digo, ¿cuándo voy a poder subir otra vez al Picacho? Y ayer fue ese día. Le dije a mi mamá y a mi tía, nos vemos a las 3, porque tengo muchas cosas que hacer, que dejar listas. A las 3, por favor, salimos. Y desde las 2:30, súper intensas, estaban ahí en la puerta, que saliéramos ya, de verdad, que señoras tan intensas como han sido toda la vida y tan divinas este par de coequiperas. Y además, qué lindo también que esté, como ya lo dijo también Diego, Cristian, es el hombre que Dios nos regaló, ese Timoteo, que ahora va a estar al frente de la obra misionera
en Bucaramanga y con ese equipo, los hombres con los que hemos vivido tantas cosas y vamos a seguir viviendo. Es que lo que viene es lo mejor, todo lo que Dios nos tiene. Entrando en materia, quiero pues presentarles esto mientras estaba listándome, orándole a Dios por lo que iba a ser los mensajes para estos 3 días. Entré en un momento a Google Maps a ver un poco lo que Dios está haciendo. Yo creo que a Dios le encantan los mapas porque los mapas representan a la gente y a las diferentes culturas del mundo que necesitan de Jesucristo, por quienes Él murió. Y aquí estamos nosotros en Cúcuta, en este lugar. Hace un par de horas tuvimos también el privilegio de estar con la iglesia de Caracas. Virtualmente ellos también están celebrando su aniversario en este fin de semana. Entonces estábamos con la iglesia de Caracas también hace un ratico abriendo la palabra de Dios. Y quiero que se fijen en esto, espero que puedan ver bien el mapa, pero aquí todo esto es el norte del continente suramericano, todo lo que está ahí. Colombia, bueno, desde Panamá, Colombia, Venezuela, y aquí está la Guyana Francesa también, y una parte de Brasil. Esa parte que tienen ahí frente a sus ojos abarca una población de más o menos unos 70 millones de habitantes. Aquí hay diferentes etnias, diferentes lenguas, principalmente desde luego el español, pero aquí hay diferentes tribus, personas, una muestra del mundo que necesitan de Jesús. Aquí vive el 1% de la población de todo el mundo, en esa tierra en la que nosotros estamos. Y si se fijan, yo no entiendo hasta el día de hoy por qué razón, por eso les digo que a Dios le encantan los mapas. De aquí a Bucaramanga, Dios envió a Diego y a Dani hace 9 años a la obra misionera de Cúcuta, donde los tiene plantando esta iglesia bíblica modelo. Luego envió Dios aquí a Cali, a Fabio Reyes con su familia, donde están plantando una iglesia bíblica modelo. Y fíjense en esta diagonal, Cali, Cúcuta y Caracas. Toda esa diagonal, es más, las 3 empiezan por C. Y por alguna razón Dios tiene ahí embajadores suyos que están haciendo la tarea, comenzando esta tarea divina de cumplir la gran comisión para desde acá llegar a las naciones del mundo. Y Dios nos ha llamado a Cartagena de Indias, otra C, la tercera C de las capitales de Colombia, donde ya hay una familia misionera, la familia Pulido. Llegamos, nos unimos para empezar a trabajar con ellos en ese lugar también tan grabado en mi corazón. Hoy, al hablar de misiones, lo hablo con más amor que nunca, con más humildad que nunca, con más fe que nunca, porque esto que vamos a ver durante estos 3 días no es algo para que alguien más viva si yo primero no estoy dispuesto a vivirlo. Y les digo, haber aceptado el llamado de Dios y estar a punto de ir al lugar que Él nos regaló, a ese campo divino, es lo mejor que a uno le puede pasar en su vida. Y ustedes lo saben, ustedes saben que cuando nosotros vemos a un pueblo, a un mundo o a una persona relacionándose con Dios, nada se compara con eso. Y lo vamos a ver cómo las páginas de la Biblia están tan vivas el día de hoy. Así que aquí están las naciones del mundo. Miren el vecindario. A veces uno piensa que el lugar donde vive es solamente ese espacio donde duerme por las noches, pero Dios quiere llegar a las naciones del mundo. Y nosotros no somos ni los más listos, ni los más ricos, no somos los más inteligentes. Ustedes saben que somos como la escoria del mundo, así lo dice Pablo, lo necio, lo vil, pero eso escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y Dios te escogió por alguna razón y aquí estás. Y mi oración a Dios es que varios de ustedes consideren las misiones para su vida, que lo consideren y que entiendan el momento en el que estamos viviendo, una época única en la historia de la iglesia, en la historia de la humanidad, para considerar esto por sobre cualquier cosa en nuestra vida. Así que ahí es donde nuestro buen Dios nos quiere, amada iglesia de Cúcuta. Y vamos a hablar del proceso de una iglesia misionera. Vamos a estar en Hechos 11 y Hechos 13, como todo eso se va dando, y vamos a ver la belleza de ese libro, el libro de los Hechos de los Apóstoles. En el primer capítulo, nuestro Señor Jesús resucita, ha resucitado, se encuentra con sus apóstoles, sus discípulos, con ellos 11, y les dice que recibirán poder cuando haya venido sobre ellos el Espíritu Santo. Y les serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y va al cielo. Y Dios nos muestra en Hechos de los Apóstoles su corazón, nos muestra las misiones.
Así que vamos a Hechos, en el capítulo 11, pido que tengan ahí sus Biblias y vamos a orar y entramos en materia. Amado Dios, queremos esta noche darte las gracias por lo que tú estás haciendo, podríamos decir hace 6.000 años, Dios, siempre en control de la historia de la raza humana y quienes habitamos este planeta. Pero tenemos que tener el tiempo hace 2.000 años, cuando en la cruz Dios, hecho hombre, entregó hasta la última gota de sangre por la obra misionera, por las almas perdidas de los hombres, por Colombia y por Venezuela, por España y por Israel, por Rusia y por Ucrania, por Japón y por China, y por cada nación del mundo, por mí. Gracias, Dios, por haber dado tu vida por nosotros, con tanto amor, y por haber usado a 12 hombres tan sencillos, a lo mejor insignificantes a los ojos de los hombres, para sacudir al mundo entero y que tu palabra llegara hasta nosotros. Hombres tan sencillos e insignificantes, pero llenos de valor desde que fuimos vistos por tus ojos y tocados por tu corazón. Dios, hoy entendemos y queremos llegar a una comprensión clara, natural, poderosa del valor de tener una iglesia bíblica modelo aquí en Cúcuta y de cumplir la gran comisión. Haz que nada sea más importante para nosotros en la vida que lo que es tan importante para ti, Señor. Nos ponemos en tus manos, Dios. Solamente puedo dar fe de tu fidelidad, de conocer que soy capaz, Señor, rogarte que mi carne muera y que tú nos hables, que tu espíritu nos hable con libertad a la iglesia y con cada corazón, Señor, para que tú hagas lo que quieras en nuestras familias, con nuestras vidas, para vivir ese proceso de ser una verdadera iglesia misionera. Gracias por todo lo que has hecho hasta el día de hoy, Señor, y lo que harás. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, amén. Bueno, muy bien. Entonces, Hechos 11 es donde vamos a estar esta noche. Qué lindo, les cuento, estar con la iglesia de Caracas fue divino, divino poder compartir algo de lo que Dios está haciendo en esa nación del mundo también. Pero era en una pantalla por Zoom, y que tienes que compartir con pantalla, que ya no, que quita, que aquí tengo toda la libertad del mundo, los estoy viendo, los puedo abrazar y me lo estoy gozando, y quiero que así sea. Vamos a abarcar en cada una de las de los tres momentos que vamos a estar juntos, diferentes pasajes de Hechos 11 y Hechos 13. Vamos a ir tranquilos contando una historia que se ha dado naturalmente, y sobre todo de verdad que Dios te habla al corazón. Ojalá tú estés acá diciendo, Señor, yo quiero ser parte de este proceso, y yo quiero ser un misionero de esta iglesia misionera, lleno de tu vida. Entonces, Hechos, capítulo 11, versículos 19 al 21. En Hechos 10, antes de leer, llega el apóstol Pedro, llega a la casa de un centurión romano que se llama Cornelio. Cuando arranca Hechos capítulo 10, este hombre gentil llamado Cornelio está en Cesarea en su casa y tiene una visión, y un ángel le dice que mande a traer a Pedro. Mientras tanto, Pedro está teniendo también una visión. En ese momento Dios usaba esa forma de comunicarse con el hombre, porque la Biblia no se había terminado de escribir. Ya hoy no, Dios ya no habla así, hoy habla a través de su palabra, en blanco y negro muy claro. En esa visión, entonces, en cada caso, Dios junta a Cornelio con Pedro, trae a Pedro a la casa de Cornelio y les predica el evangelio. Y un hombre gentil, con toda su familia y sus amigos más íntimos, reciben a Jesucristo y empiezan una historia con Dios. Lo que para un judío era algo absolutamente impensable, porque los judíos eran muy cerrados con su propia cultura y su propia nación, muy celosos de la cultura judía. Pero Dios empieza a enseñarles el corazón y a decirles a Pedro, a Juan, a Jacobo: muchachos, es más que Israel. Yo quiero extender su corazón a las naciones del mundo. En Hechos 11, los líderes de la iglesia de Jerusalén se enteran que Pedro estuvo en la casa de un gentil y le dicen: Pedro, ¿tú qué hacías hablando con incircuncisos, con gentiles? Y Pedro les dice: pues yo pensaba igual que ustedes, pero miren la visión que tuve. Dios me dijo que no llamara común e inmundo
lo que él miraba con tanto amor. Así que fui a la casa de Cornelio y miren lo que pasó. Y ellos terminaron sorprendidos. Ahí vamos, en Hechos 11, dice, Pedro termina así esta explicación que les está dando. Le dice a los líderes en Jerusalén, si Dios les concedió también el mismo don que a nosotros, que Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Sí, sí, y ahí estamos tú y yo, los colombianos. Dios acaba de abrir una puerta, en ese versículo que leímos, enorme, a los gentiles de todo el mundo. Entonces nos va a seguir contando Lucas lo que pasa ahora, el acontecimiento siguiente, ahí en el versículo 19, y dice lo siguiente, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Entonces, fíjense lo que nos está diciendo la Biblia. Está diciendo que hubo una persecución a causa de un hombre que se llamaba Esteban. Pasa en Hechos 7. En Hechos 7, un diácono, un hombre de Dios lleno del Espíritu Santo llamado Esteban, predica en una forma divina casi todo el Antiguo Testamento, duro a los líderes judíos. Dios le está dando una nueva oportunidad a Israel de que se arrepienta y se convierta después de lo que ya habían hecho con el Señor Jesucristo. Y Esteban les predica con todo, les dice, ustedes mataron al Hijo de Dios, ustedes mataron a los profetas, tenían que arrepentirse, ellos no aguantaron y apedrearon a Esteban, y Esteban muere viendo la gloria de Dios en el cielo, murió feliz, apedreado, predicando la palabra de Dios. Y después de ese momento había tanta furia contra los cristianos que viene una persecución que está en Hechos capítulo 8, versículo 1. Hechos 8, versículo 1. Muere Esteban, el primer versículo, después de eso, dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Miren lo que Dios está haciendo, y ocurre aquí otra vez en este mapa. Aquí estamos en Jerusalén, aquí es donde muere Esteban, lo matan. Y empieza en Hechos 8 una persecución terrible contra los cristianos. Entonces ellos empiezan a ser movidos de Jerusalén, salvo los apóstoles, dice Hechos 8:1. Por alguna razón todavía Pedro, Felipe, Juan, Jacobo, todavía debían permanecer un tiempo allí en Jerusalén, Dios los iba a mover. Pero los creyentes fueron perseguidos y entonces se esparcieron por Samaria, por Chipre y por diferentes lugares. Empezaron a moverse por todos estos lugares, empezaron a ir hacia el norte. Varios de ellos terminaron aquí en Antioquía como consecuencia de esa persecución. Entonces, ahí volvemos a Hechos capítulo 11. Entonces ellos empiezan a moverse de Jerusalén hacia arriba, pero le predican solamente a judíos, como nos lo dice el versículo que acabamos de leer, ahí en Hechos 11:19. No hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. En este versículo 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Ese pasaje nos muestra cómo Dios expande su corazón, porque ahora ya no estamos hablando de judíos, sino varones de Chipre y de Cirene. Miren, Cirene, Chipre es esta isla, espero que la estén viendo acá ahí, la isla de Chipre, de ahí es natural Bernabé. Y Cirene, miren este lugar tan lejano en el mar Mediterráneo. Aquí estamos en todo el norte de África. Estamos en un lugar clave para el comercio, para el movimiento, para ir a las naciones. Habían 3 puertos claves: Alejandría, Cirene y por acá Cartago, en Túnez, para poder moverse por toda Europa. En eso que tenemos delante de nosotros hay 3 continentes: al norte de Europa, al sur Egipto, y a este lado, a nuestra derecha, el continente de Asia. Y ahora resulta, esta ciudad Cirene, que nos menciona nuestro pasaje de hoy, era una colonia griega. Los griegos, muchos de ellos, pasaban desde acá, atravesaban el mar Mediterráneo, eran navegantes diestros y fundaron 5 colonias grandes en el norte de África. Una de ellas, Cirene. Ahora resulta que hay hombres de acá, gentiles, que están acá, han recibido a Jesucristo, han escuchado los mensajes de Pedro, de Esteban,
Y ahora ellos, con esa vida transformada y con el poder del Espíritu Santo, quieren que todos sepan. Entonces, realmente, hombres desconocidos, anónimos, de Cirene y de Chipre, están aquí en Antioquía predicándole a paisanos suyos, a griegos. ¿Qué está haciendo Dios? Nos está mostrando los continentes del mundo, nos está mostrando a hombres anónimos, hombres cuyos nombres no sabemos. Solamente sabemos que ya habían creído en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo para ganar a los de su propia nación, porque Cirene, como les decía, era una colonia griega. Grecia empezaba a representar todo lo que era el mundo gentil, y aquí en Antioquía unos griegos empezaron a creer la palabra de Dios. Entonces Dios nos está diciendo en ese momento, ya no son solamente los judíos, quiero que lleguen a los griegos y a todas las naciones del mundo. Es lo que pasa ahí. Así que, de una vez, lo primero, hablando del proceso para hacer una iglesia misionera, miren lo que Dios pide de nosotros. Ahora, una iglesia misionera, esta iglesia será tan misionera y tan modelo como tú, como cada uno de nosotros. Si Dios nos regala, por su gracia, a un misionero íntegro como el que les ha regalado, que viva para Dios y sea modelo en todo lo que hace en su vida, como papá, como esposo, como pastor, todo lo que hace, pues esta iglesia va por buen camino. Pero tú, ¿dónde estás? Ojalá estés pensando ya ser un creyente modelo en el lugar donde Dios te tiene. Porque si nos fijamos bien, estamos hoy viendo el origen de una de las iglesias más impactantes en toda la Biblia, la iglesia de Antioquía. ¿Y quiénes la fundaron? No sabemos sus nombres. Hombres comunes y corrientes, pero transformados por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez, vuelvo a leer el versículo 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos. Por ahí empieza una iglesia bíblica modelo, hablando, anunciando el Evangelio del Señor Jesús, lo que Dios espera que nosotros hagamos. Un grupo de creyentes genuinamente convertidos, usados por Dios para que su Evangelio fuera predicado y llegara a muchas más gentes. Por otro lado, una iglesia que está madurando, la iglesia de Jerusalén, esa iglesia cerrada, esa iglesia que en su momento pensaba que solamente eran ellos los judíos, era una iglesia que venía madurando. Es muy lindo ver en la Biblia, en Hechos 2, una iglesia en donde compartían para sus necesidades, en donde se congregaban y empezaron a alcanzar a la comunidad en ese momento netamente judía. Pero la iglesia está creciendo, está madurando, y ahora en Hechos 11 la iglesia dice, no solamente somos nosotros los judíos, ahora tenemos que ir a las naciones del mundo también. Y yo creo que Dios tiene un desafío ahí también para nosotros. Yo creo que la Biblia dice que Cúcuta es una iglesia que viene en ese proceso de madurar. Yo me gozo de verlos algunos de ustedes hasta el día de hoy acá, fieles, dando su vida por la causa de nuestro Señor Jesucristo. Veo una iglesia que está madurando. Y veo además a unos creyentes a quienes Dios está usando para alcanzar a sus familias, a sus contactos con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que esta iglesia está entendiendo poco a poco su misión. Y Dios une esos dos escenarios en Hechos 11:22. Hechos 11:22 dice ahí la Biblia. Llegó la noticia de estas cosas oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. ¿Qué tal llegara alguien y nos dijera, está pasando algo increíble en Riohacha? Hay unas personas que recibieron la palabra de Dios por unos cucuteños que estuvieron allá de vacaciones y están empezando a leer la Biblia, compraron Biblias, están leyendo la Biblia, dicen que quieren bautizarse, dicen que están entendiendo lo que Dios les da mañana en los salmos que están leyendo, en los proverbios. Y nos piden que vaya uno de nosotros. Entonces Diego dice, bueno, hay que hacer ese viaje, tenemos que ir. ¿Quién iría a ese viaje a Riohacha para ver lo que Dios está haciendo? Una iglesia madurando con un hombre o un grupo de hombres que están creciendo, están madurando y listos para continuar adelante con la misión de Dios. Entonces Dios junta esos dos misioneros, esos dos escenarios, iglesia modelo y unos creyentes modelo, y nos dice, bueno, vamos a movernos. Y entonces el hombre que decide enviar la iglesia de Jerusalén es a Bernabé, y aquí nos lo encontramos a este personaje, Bernabé. Este es Hechos 11:23, cuando llegó
y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Bernabé, normalmente judío, criado en las tradiciones judías, pero entendiendo lo que Dios está haciendo, es enviado a Antioquía, allá al norte, y llega y empieza a escuchar a estos griegos hablando de Jesucristo. Empieza a ver sus vidas transformadas, empieza a ver sus hogares transformados, empieza a verlos buscar la palabra de Dios, y Bernabé dice: wow, impresionante lo que Dios está haciendo. De manera que también es con los gentiles. Y ahí se desarrolla uno de los mensajes principales para estos 3 días que vamos a estar estudiando. Realmente lo que Bernabé encontró en Antioquía fue un tesoro, el tesoro más grande que podría encontrar en toda su vida. Y Dios quiere que nosotros, amada iglesia, estemos listos. Perdón, Pablito, tú. Vamos a seguir acá. ¿Lo tiene ahí? No, pero por alguna razón está el de Venezuela, no está el de Cúcuta, pero bueno, no, realmente sé en qué momentos cambia, no hay ningún problema. Es nuestro pasaje, llenos de vida, es lo que esta noche vamos a pensar, llenos de vida. Y quiero que piensen en todo lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros, llenos de vida, el proceso para la formación de una iglesia misionera. Y espero que esta noche estés acá convencido de eso, que estés acá porque Dios te ha mostrado algo diferente, porque tienes la vida de Él en tu corazón también. Entonces lo que él encontró ahí fue un tesoro. Y cuando uno encuentra un tesoro de esa magnitud, entonces uno lo entrega todo, sin duda alguna. Entonces empieza refiriéndose a Bernabé, cuando llegó. Y aquí estamos con un hombre fiel, un hombre que tiene el potencial de cambiar la historia de una nación y de muchas naciones en el mundo. Una iglesia que perfecciona a sus hombres será una iglesia misionera. Pero para poder perfeccionar a esos hombres y que tenga eficacia ese trabajo, es necesario que esos hombres sean fieles. Y aquí vamos a aprender de este hombre, Bernabé. Su nombre significa hijo de consolación. Era un natural de la isla de Chipre, vivía en ese lugar y venía creciendo con los apóstoles. Seguramente él vivió también buena parte del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Siendo, quiero que me acompañen a Deuteronomio capítulo 18, versículos 1 y 2, por favor. Deuteronomio 18. Deuteronomio 18, versículos 1 y 2. En el Antiguo Testamento, recuerden que la nación de Israel debía conquistar la tierra prometida. Ellos eran 12 tribus, y cada una de las 12 tribus tendría una porción dentro de la tierra prometida, lo que hoy en día es Canaán, y así iban a repartir las heredades. Lo que pasa es que había una tribu, la tribu de José, que tenía 2 partes, las de sus 2 hijos, Efraín y Manasés. Entonces una tribu se quedaría sin heredad, porque iba a tener una heredad superior, era la tribu de Leví. Y en Deuteronomio capítulo 18, Deuteronomio 18, los versículos 1 y 2. La Biblia dice: los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel. De las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él comerán. No tendrán sus hermanos. Jehová es su heredad, como él les ha dicho. El mandato para la tribu de Leví es que ustedes no van a tener tierra, van a ser cuidados, van a ser sostenidos por sus otros hermanos, pero ustedes se tienen que ocupar del ministerio, de la casa de Dios, pero no van a tener territorio. ¿Qué harían ustedes? Si les dijera a cada uno, te llamara por tu nombre, Dios te dijera: mira, tú no vas a tener en esta tierra una casa, no vas a tener en esta tierra una finca, no vas a tener en esta tierra un carro ni una cuenta, pero me vas a servir a mí con todo el corazón y vas a impactar las naciones del mundo. ¿Cuántos de ustedes dirían: qué pesar? Pues chévere servir a Dios, pero y la casa, qué tan chévere tenerla, y un carrito para moverse uno, y porque nosotros hoy en día estamos tan influenciados por el mundo. Ahora esas cosas es bonito, obviamente, tenerlas, y Diego tiene una casa y tiene un carro, pero este es el punto.
La gente del mundo ha puesto su corazón en las cosas de este mundo. Ese es el problema, no tenerlas. El problema es que hemos puesto nuestro corazón en eso. La gente vive y se mata para pagar una casa, para pagar un carro, para pagar una finca. En los 6 estratos sociales esa es la forma de vivir de las personas. Desde luego, también van a una iglesia y de vez en cuando le comparten a alguien porque Dios es importante en sus vidas. Pero Dios dice así, Él quiere que lleguemos a ser una verdadera iglesia misionera. Si te dejara sin nada, solamente servirme a mí, me servirías. Y Dios quiere que en Cúcuta, en Bucaramanga, en Caracas, se levante un hombre y una mujer y le diga, sí, Señor, yo lo haría, yo lo haría. Gracias por la casa que me has dado, gracias por el carro, gracias por... Pero Señor, la verdad, esas cosas son bastante irrelevantes al lado de servirte a ti. Yo te elijo a ti, Señor. Yo te quiero servir a ti. Eso fue lo que hizo Bernabé. Bernabé, por alguna razón que no nos explica la Biblia, era levita, no debía tener heredad, pero resulta que terminó teniendo una heredad. Pasaron los años, Deuteronomio se escribió miles de años antes de que Bernabé estuviera en la tierra, pero él era descendiente levita. Ahora tenía una heredad y mírenlo por la heredad. A propósito, Franklin les aclaró a los de Caracas y se los aclaro de una vez, estamos, no vayan a vender sus cosas, de ninguna manera no somos así. Ustedes entienden el punto. El corazón del hombre está clavado en la tierra. Y mientras el corazón del hombre esté clavado en las cosas de este mundo, no vamos a hacer una iglesia misionera. Vamos a estar acá y vamos a tener servicios chéveres, pero no vamos a tener una iglesia misionera. Cuando nuestro corazón se ancle en el cielo y el cielo sea lo que realmente tiene valor para nosotros, vamos a llegar hasta lo último de la tierra. Y yo quisiera que lo comprobáramos. Yo quiero vivirlo con mi vida. Quiero que esta iglesia lo viva. Quiero enseñarle a mi esposa y a mi hijo que hay cosas que valen muchísimo más que una casa linda o un carro, y así poder formarlo bien y que impacte a la gente del mundo. Tenemos que entenderlo, amada iglesia, lo que Dios quiere hacer con nosotros. Un alma, una sola, de tu compañero de trabajo, de tus alumnos en la universidad, de tu familia, una sola, tu papá, ya vale más que la casa, la finca, las vacaciones, todo. Un alma. Ahora imagínense una nación del mundo. ¿Qué tal hombres como Bernabé? No tuvo heredad y ya lo vamos a ver, pero en el cielo detrás de él estarán Antioquía y todas sus iglesias hijas hasta que lleguemos a Cúcuta, Malote, Cartagena, Plato, todo lo que Dios nos tiene. Miren lo que hizo este hombre con la heredad que tenía en Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. Versículos 36 y 37. Antes de que empezara este ambiente tan lindo de Hechos 5, de donde sale la canción de la casa a las naciones. De la casa a las naciones es una canción que nace del último versículo de Hechos 5, pero miren el último versículo de Hechos 4, los últimos. Dice, entonces José, a quien los apóstoles pusieron sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Qué tal este hombre? Vender tu casa en parques residenciales que vale $1.000.000 y llegar y decir, vamos a usar este $1.000.000 para... Sería divino. Ahora no lo que tenemos que hacer, pero espero que vean el corazón en esto que Bernabé está haciendo. Bernabé está diciendo, yo para qué quiero bienes de este mundo, usen lo que tengo para que la obra de Dios avance y su nombre llegue hasta lo último de la tierra. Qué pena, de verdad yo no quiero nunca, de verdad, de ninguna manera incomodarlos, o bueno, sí quiero incomodarlos un poco, incomodarme yo mismo, no quisiera nunca es ofenderlos de ninguna manera, pero Dios quiere esa clase de corazones y nosotros tenemos que ver en qué está nuestra vida, qué nos agobia, qué nos afana, por qué vivimos y por qué tenemos o no tenemos gozo, por qué tenemos o no tenemos fruto. Y Dios nos lo está diciendo, nos lo va mostrando en la Biblia. Bernabé entregó su heredad, no tuvo ningún problema, y Dios le tenía un tesoro más grande. Entregó una heredad y Dios le entregó una ciudad, la ciudad de Antioquía, a donde lo quería llevar. Entonces llega este hombre precioso,
este hombre ejemplar que le ha dicho: Dios es mi patrimonio, Dios es mi posesión, Dios es mi tesoro. Para ser una iglesia misionera necesitamos por lo menos un hombre que pueda decir con toda libertad: Dios es el dueño de mi vida, completamente. Puedes hacer lo que quieras conmigo, Dios. Eres el dueño de mi tiempo, eres el dueño de mis recursos, de mi familia, de mis cosas. Dios es mío y yo soy de Él. Con un hombre que entiende eso como Bernabé, no habrá límite para esta iglesia. Con alguien que diga eso y lo diga con todo el corazón. Así que este es el hombre que tenemos. Un hombre fiel para quien Dios lo es todo y ya nos lo ha demostrado. Este hombre, cuando llegó, y esa palabra llegó, me pareció tan lindo lo que significa cuando la vi en el griego estudiando para esta noche, porque llegó significa venir a ser cercano, hacerse cercano, estar al lado, estar contigo. Eso es lo que significa llegó. No solamente a ver, chévere, él llegó y lo que él habría hecho literalmente es: esta noche terminamos, y le dice: Yair, a mí me gustaría ir a tu casa. Y Yair podría decir: bueno, sí, vamos, pedimos un par de pizzas y comemos algo y hablamos del inicio de la conferencia. No, Yair, pero me gustaría quedarme en tu casa unos 2 o 3 días y hablar contigo. Y Yair: pero yo no tengo listo nada. Él te diría: no importa, alistamos una colchoneta, ponemos algo y me quedo ahí, quiero compartir contigo un poco. Yo pago, vamos y hacemos mercado esta noche, sacan unas sábanas, quiero hablar contigo, quiero hablar, pasemos tiempo juntos, tú me interesas. Él llegó de esa manera, para ser cercano, para empezar a ser amigo, y es lo que un misionero hace. Uno de misionero, me imagino cuántas veces ya ni no lo han hecho, yendo a partidos de fútbol, a piñatas de los niños en el colegio, a cuanta cosa, y se sienta uno y está entre ellos. El anfitrión de la fiesta le hace a uno, uy, vamos a ser amigos, yo creo que vamos a ser buenos amigos. Y uno se sienta y habla con él y le dice: qué chévere que están en Cúcuta, que llegaron, qué bueno que podamos ser amigos y que podamos empezar a jugar fútbol. Se va esa noche feliz para su casa, con el nuevo amigo que Dios le ha regalado. Se dejan una cita para poderse encontrar pronto, para hacerse cercanos. Y en el partido de fútbol entonces empiezan a hablar del matrimonio y en qué colegio estudió y cuénteme un poco en qué trabaja, porque empezamos a acercarnos a la gente, a romper la barrera en el corazón del perdido, pero haciéndonos cercanos con sabiduría, estando al lado. Es lo que significa. Dios es impresionante, porque Dios nos dejó un libro que puede cambiar el mundo. Nos dejó a un hombre que puede cambiar el mundo, su Hijo Jesucristo. Y Dios coge esas dos herramientas, la Biblia y a su Hijo, y los fusiona con un hombre y lleva su vida a las naciones del mundo. Por alguna razón, Dios decidió utilizar hombres de carne y hueso para llevar su verdad a Pamplona, a Tibú y hasta lo último de la tierra. Miren qué pasaje tan divino, Colosenses 3 al 8. Y quiero que si piensan en Antioquía algún día, piensen en Bernabé. Él llegó y se hizo a ellos. Si piensan en Colosas, como lo vamos a ver en este momento, quiero que piensen en Epafras, Colosenses 1, 3 al 8. Dice la Biblia en Colosenses 1, 3 al 8: siempre orando por vosotros, damos a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras. Todas las verdades profundas y divinas de Dios, la transformación de la vida de cómo ahora tiene una esperanza eterna guardada en los cielos, cómo han aprendido la palabra verdadera del Evangelio, que ya les llegó y que está llegando a todo el mundo y que está dando fruto. Todas estas verdades eternas que han oído y que conocen de la gracia de Dios, las han aprendido de un hombre que se llama Epafras. ¿Quieren conocer la Biblia? Vean a un hombre que vive la Biblia. Queremos llegar a las naciones del mundo y vamos la palabra de Dios. Cada día estemos en ella para que Dios nos pueda hablar y con ella podamos
acercarnos al mundo, llegar a la iglesia, al perdido y mostrarle a Jesús a nuestros hermanos. El proceso de una iglesia misionera es con un hombre fiel que crece y un hombre fiel que está dispuesto a llegar y hacerse cercano a los demás. Cuando empezó la obra misionera en Bucaramanga hace 26 años, tal vez una de las cosas más lindas para nosotros cada fin de semana, con Ana María lo vivíamos y con mis primos, con mi mamá, era tener a nuestros misioneros en la casa. Llegaba un fin de semana Rudy y otro fin de semana llegaba Ulises, tal vez ustedes ya conocen a varios de ellos, y los misioneros sabían que de este joven de 17 años tenían dos cosas siempre. Una era mi cuarto, nos lo peleábamos, Fabio Andrés y con otros jóvenes de la iglesia que llegaran a nuestra casa, y mi papá y mi mamá me permitían alojar al misionero en nuestra casa, y yo era feliz de que ellos durmieran ahí. Me gustaba acostarme el domingo por la tarde cuando se iban en la misma cama donde ellos habían dejado la sábana, porque eran mis amigos. Yo empecé a quererlos, empecé a ver a un ingeniero que me enseñaba la Biblia y me enseñaba cosas de Dios que me llegaban a lo profundo del alma y me transformaban. Estos hombres llegaban con tanto poder de Dios que me hicieron renunciar a una carrera en la universidad. Dios los usó para dejar todo lo que, cualquier sueño que tuviera en ese mundo, por esta tierra, para empezar a vivir para Él. Tenían mi cuarto, también tenían mi corazón. Podían hablarme con toda libertad de lo que fuera. Y caminábamos, hacíamos caminatas con la Biblia a la mano y hacíamos paradas y nos iban enseñando y Dios iba haciendo su obra en el corazón nuestro. Qué lindo que esta noche hay personas de esta iglesia que están hospedando. Que hay creyentes de Bucaramanga que ahorita salen y más tardecito se van a conocer en boxers y camisetas. Ahí alguno llegaría con las uñas largas que se le olvidó hacerse el pedicure en Bucaramanga y no importa, ahí está en chancletas y se van a prestar la toalla. Está lindo. Yo estoy en la casa de Diego Yani, Ana María, hermana, pero en la casa de ella yo no sé por qué razón tonta de mi vida, me volví escrupuloso con el COVID y a cada lugar donde llevo una funda, llevo alcohol, tonterías mías, bobadas mías para cuidarme del COVID. Pero yo estoy en esa casa y la sábana de esa casa, la funda de esa casa, las toallas de esa casa, todo lo de esa casa, es mi casa, ahí estoy, los platos de esa casa, la gente de esa casa, es mi familia, daría la vida por ellos, completamente. Si tuviéramos un solo plato y una cuchara y nos la rotáramos entre todos, no tendría ningún problema. Si tuviéramos una sola cama y ahí nos acostáramos todos y nos tapáramos en esa cobija, no tendría ningún problema, porque estamos tan cercanos. Bueno, ya he vomitado ahí, ya hay muchísima confianza, hemos dado pasos importantes. Pero ven la clase de cercanía de la que Dios habla. Esa cercanía rompe barreras, esa cercanía transmite a Jesucristo. La lección que tenemos del discipulado una vez a la semana, en una hora, es sumamente importante. Pero el tiempo de calidad de vida, cuando lloramos, cuando caminamos, cuando tomamos decisiones, cuando nos desafiamos, cuando nos exhortamos y bueno, se me levanta y ya deja por lo que está pensando, ahí es cuando Dios rompe barreras. Si encontramos un tesoro y aquí lo tenemos, vamos a ser ese hombre fiel y vamos a ser ese hombre cercano al perdido, a llegar a ellos y que Dios obre como Él lo quiere hacer. Y vamos a disponer nuestro cuarto y nuestro corazón. Amada iglesia, deja que se te acerquen. Hombre, baja la guardia y permite que tu pastor llegue a ti y te hable lo que sea. Yo no creo que Diego, lo puedo decir con toda la tranquilidad, algún día querría hacerte daño, pero a lo mejor va a tener que hablar cosas fuertes y estamos pensando en formar Bernabés. Baja la guardia, déjanos ver transparente tu corazón. Eso es lo que dice la Biblia que funciona para que podamos llegar a las naciones. Y por otro lado, acércate. Deja que se te acerque, baja la guardia. Y también tienes que estar dispuesto a acercarte porque esto es la pura vida que Dios quiere darnos para que la vivamos. Así que Dios permita que lo podamos hacer. Él llegó, ya estamos terminando, tranquilos, y vio la gracia de Dios. Fue lo que llegó cuando encontró ese tesoro grande. La gracia de Dios es la influencia de Dios en la vida de alguien. Aquí lo tenemos, ya lo vamos a leer, pero la influencia divina sobre el corazón. Eso es la gracia
que Dios que no era importante para mí, Dios que era una acción apenas para mí, Dios que era secundario, obviamente sabía que convirtió en lo más importante de mi vida porque me salvó. Eso es la gracia de Dios, que nos salvó. La gracia a mí, que me gustaba leer tanto la literatura latinoamericana, cosas interesantes de la ciencia, ahora me interesa por sobre todo lo demás la Biblia. Y quiero que la Biblia me hable cada día, porque Dios tiene influencia entonces en nuestra vida. Esa es la gracia de Dios. Cuando Dios empieza a tener influencia en nuestras vidas, cuando empezamos a tomar nuestras decisiones basadas en la Biblia, cuando cambian nuestros principios y valores y ahora es la Biblia lo que compone nuestros principios y valores. Eso es la gracia de Dios. Pobre, miserable de aquel hombre que no puede vivir su vida bajo los principios de la palabra de Dios, que no puede tomar sus decisiones consultando a Dios, que no puede ver sus metas y sus sueños en las páginas del libro que Dios nos dejó. En Marcos capítulo 2, vamos ahí por favor, Marcos 2, 1 al 5. Miren la influencia divina sobre la vida de este grupo de personas. En Marcos 2, con el Hijo de Dios impactando toda la tierra, miren lo que ocurre en esta casa. La Biblia. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa e inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4 y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo: Hijo, tus pecados te son perdonados. Esto es de Jesús en el versículo 5, es lo mismo que vio Bernabé cuando llegó a Antioquía. Esta gente de verdad, Jesús diría, bueno, si yo lo pienso de esta manera, estos están locos, pero qué locos tan divinos, maravillosos. 4 amigos allá teniéndolo, para que él baje, porque saben que lo puedo sanar, porque saben que mi poder puede tener influencia en su vida y lo puede levantar de la cama. Jesús vio eso y lo sanó. Bernabé vio algo así, esa importancia que ahora los de Antioquía le estaban dando a Dios en sus vidas. Dios ahora es lo más importante y se nota en sus vidas. ¿Recuerdan el día de la salvación? Porque por gracia salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ojalá esta noche, si hay alguien aquí entre nosotros que no se ha reconciliado con Dios, hoy sea ese día, para que la gracia de Dios haga que puedas entender tu pecado, para que la gracia de Dios abra tus ojos y disponga tu corazón, para que Jesucristo entre en tu vida, cambie tu historia, divida tu vida hoy en dos, para que por la gracia de Dios ahora podamos empezar a reflejarlo en nuestra vida y podamos empezar a crecer. Segunda de Pedro 3:18, lo recuerdan del discipulado, antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Un pasaje que masticamos y masticamos tantas veces: crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Eso implica, conozco, aprendo, pero lo aplico, lo recibo y empiezo a vivirlo. Conozco y vivo, recibo y de una vez lo pongo en práctica. Eso es crecer en la gracia y en el conocimiento. No solamente me decía unos versículos, no solamente soy una persona correcta que va a la iglesia, estoy impregnado de los principios de la Biblia y ellos permean cada cosa que hago y digo en mi vida. Esa es la gracia de Dios que vio Bernabé cuando llegó a Antioquía. Y cuando vio eso, obviamente se regocijó, encontró un tesoro divino, algo mucho mejor que la heredad que había vendido, el precio le entregó a los discípulos. Regocijo. ¿Recuerdan Filipenses 4, 6 y 7?
que dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. El regocijo, una forma linda de explicarlo, es pensar en otro fruto del Espíritu Santo de la misma manera, en el gozo. El regocijo que sintió, imagínense, es como decir, y el gozo de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Bernabé llegó a una ciudad donde la gente ahora se estaba relacionando con Dios y se llenó de gozo. Y qué alegría cuando vimos a Yair llegar a Jesucristo, cuando vimos las decisiones que tomaron con Carito para casarse un día, o cuando llegamos a tu casa en Gratamira y te conocimos con Alonso, o cuando hemos estado contigo, Constanza y Liliana, cuando los hemos visto a ustedes hacer de la palabra de Dios el libro de sus vidas y siguen aquí. Eso da regocijo, eso da gozo, y le creen a Dios y enseñan la Biblia y empujan la obra de Dios para que siga funcionando. Eso no tiene comparación. Y a ir dirigiendo la alabanza, o Beto, o Jason, ustedes permitiendo que Dios sea importante y felices de poder servirlo. Eso no tiene comparación con nada en esta vida. Gracias a Dios por lo que está haciendo, algo que produce un gozo único, un regocijo total por poder ver esto. Nada se compara con eso. Lucas capítulo 15, el último pasaje nuestro esta noche, Lucas 15, del 1 al 7, encontrando un tesoro, Lucas 15. Del 1 al 7. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja la 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Por favor, noten una vez más ese pasaje, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. No sé si ya han ganado un alma, pero los que lo han hecho saben lo que significa eso. Cuando ganas un alma, Dios te usa para que una persona reciba a Jesucristo en tu corazón, así que levitas de lo lindo que es, lo feliz que es ese día. O el día que ese amigo, ese hermano toma la decisión de bautizarse y lo vemos delante de la congregación dando su testimonio antes de pasar al agua. Uno se goza con lo que está pasando en ese momento. O cuando tu hermano o tu discípulo te comparte ese pasaje de la Biblia con el que tomó una decisión que lo hace más parecido a Jesús. Y entonces uno solamente siente ese gozo que sobrepasa todo entendimiento. Es lo que Jesús está enseñando ahí en Lucas, en el capítulo 15. Y cuando lo encuentra, lo pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Llenos de vida. Yo creo que Dios ya está formando aquí en Cúcuta una verdadera iglesia misionera. Ojalá esta noche nos vayamos a casa con la idea de encontrar ese tesoro en la vida que Dios quiere que nosotros vivamos, que nosotros estemos dispuestos a ser ese hombre o esa mujer para quien Dios es lo más importante, que está dispuesto a acercarse, a usar, no digo gastar, a invertir su tiempo, escuchando primero a Dios. A lo mejor algunos tienen que hacer eso. No los quiero convencer porque no es mi parte, pero sí la Biblia. Y te animo para que llegues a tu casa y mañana temprano en el devocional le digas, Dios, estamos hablando de ser una iglesia misionera. Yo podría ser ese misionero, y no digo que te tengas que ir a una nación del mundo, pero ¿qué tal tú ese misionero? Dejen que tú te acerques a ellos. Y vio la gracia de Dios. Dios teniendo influencia sobre nuestras ciudades, sobre nuestras familias, sobre nuestros amigos, se regocijó. No hay una alegría mayor que esa, se los aseguro. El día que firmaste las escrituras de la casa, o cuando te entregaron el carro 0 kilómetros,
o cuando fuiste de vacaciones al lugar que soñabas, te lo aseguro, no es igual al día que ganes un alma, de ninguna manera, o al día que veas a tu discípulo caminando con Dios. Se regocijó porque Dios lo hizo. Eso es lo que nos llena de la vida de Dios, la vida por la cual estamos estando aquí. Hace 8 días estaba en Cartagena y tuve el honor, el privilegio de ir a la Casa de la Mona, en el barrio Los Corales. ¿Alguien conoce el barrio Los Corales en Cartagena? Los Corales es un barrio en Cartagena que no conocen los turistas, solamente lo conocemos los cartageneros. Queda bien adentro, es un barrio bonito, como en Bucaramanga, Los Lagos, o como acá sería, no sé si La Ceiba, o no sé, pero donde viven los cartageneros de ahí. Por una razón divina, ese día Dios me regaló la bendición de poder ir y compartir el evangelio allá en la Casa de la Mona, le decimos. Llegaban 2 familias ese día porque estaban celebrando el cumpleaños de un ser muy amado que había muerto el año pasado y querían celebrarlo porque su esposa quería aprovechar esta ocasión para predicarle el evangelio a toda su familia. Y Dios me regaló el honor de estar ahí y abrir la Biblia con los cartageneros. Fue bien bonito poder ir a tu campo y abrirle la Biblia a quienes Dios te ha llamado, a quienes serán tus ovejas. Fue muy especial. Y pude compartirles el evangelio, animarlos a orar. Y salimos de ahí con el Yair y la Carolina de Cartagena. Nos fuimos a comer algo, una bomba de gasolina en los Corales. Íbamos muy felices en los Corales y Ceballos por lo que habíamos vivido esa noche entre los cartageneros. Regocijados, de verdad estábamos felices. Esta tarde, después del mediodía, después de comerme una lasaña deliciosa que preparó, subí a la habitación y recibí una llamada de Cartagena. Era una señorita que se llama Caterine y me dijo, Sergio, qué pena que te llame, yo averigüé por tu teléfono porque hace 8 días Eduardo, que es mi novio, y yo recibimos a Jesucristo y queremos empezar a estudiar la Biblia y nos gustaría que nos acompañaras en ese proceso. ¿Tú podrías? Y yo estaba que brincaba. Claro que sí. Y tenemos una cita el fin de semana en Cartagena. Justo el fin de semana antes de empezar a viajar cada semana para llegar a estar con ellos. Dios permite que lo que realmente pesa, pese y tenga valor. Y es que cada cartagenero pueda tener una relación personal con nuestro Señor Jesucristo y una relación de verdad, que crezcan en su palabra y que sus vidas cambien, que no sean importantes para este mundo, que sean personas importantes para Dios, como lo fue Bernabé, y que puedan impactar al mundo como Dios lo quiere hacer. Vamos a hacer una verdadera iglesia misionera, amada iglesia. Mañana vamos a continuar y vamos a ver por qué nos llaman cristianos, qué es lo que eso significa. Vamos a ver si le damos la talla a ese nombre. Oremos y terminamos. Amado Padre, queremos dar gracias esta noche por la Biblia, Señor, por tu corazón. Señor, y pedirte que tú nos hables a cada uno. Aquí estamos, Dios. En la vida hemos luchado de tantas formas. A veces nos ha costado tanto tomar decisiones que concuerden con tu palabra. Incluso a veces nos cuesta tanto leer tu palabra, Señor. A veces hemos formado una vida con unas barreras en las que nos encerramos y solo importamos nosotros y nuestras cosas. Y nos hemos olvidado del mundo perdido. Pero, Señor, podemos ver el corazón tuyo en las páginas de la Biblia y queremos pedirte que tú obres en cada corazón, que derrumbes barreras, que quites el egoísmo de nuestras vidas, que pongas en nuestro pecho el corazón de tu Hijo precioso, nuestro Señor Jesucristo, que esta noche alientes, confirmes ese deseo que ya algunos entre nosotros tienen de vivir solamente para ti. Que cada uno entienda esta noche que somos de ti y que tú eres nuestro. Señor, gracias por tu palabra, gracias por esta iglesia bendita. Y sigue, Dios, usando la Biblia en este fin de semana y en los meses y años que siguen hasta tu venida para ser una verdadera iglesia misionera.
Lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.